la falta de un defensor, hablando con legisladores, tratando de generar conciencia sobre lo importante que es designar al defensor. Bueno, el año pasado finalmente hubo algunos avances porque se conformó la comisión, como ustedes saben, se llamó al concurso. Al concurso. 68 candidatos que se anotaron y que presentaron sus antecedentes. Se cumplió con la parte del proceso que era presentación de avales e impugnaciones. Pero lamentablemente esto que ocurrió sobre el fin de año, este año no se reanudó, digamos, este proceso se interrumpió porque hacía falta de nuevo conformar la comisión bicameral y si bien el Senado sí designó quiénes son sus representantes ante la comisión bicameral que tiene que elegir al defensor, en realidad en la Cámara de Diputados todavía no eligió quiénes son sus representantes y eso hoy está interrumpiendo el proceso. También el año pasado hubo una novedad interesante que fue cuando se discutió la ley de presupuesto, con las organizaciones también de Infalceteo hicimos mucha incidencia para que hubiera un presupuesto para el defensor y que hubiera un presupuesto para la comisión que tiene que elegirlo, para que esto no sea una excusa, para que no sea un obstáculo, y se logró la aprobación de una ley de presupuesto que tiene contemplado presupuesto para el defensor y presupuesto para la comisión que tiene que llevar adelante el concurso, con lo cual digo, doblemente grave. No solo seguimos incumpliendo con la obligación de designar al defensor y seguimos muy retrasados, etcétera, y algo que ya fue de nuevo señalado por el Comité de Derechos del Niño este año en sus observaciones de Nueva Argentina, sino que además incluso vamos a no ejecutar el presupuesto que ya está asignado en la ley, eso se va a perder si no se avanza en el concurso. A fin de año, si todo sigue como hoy, desgraciadamente vamos a tener que seguir discutiendo de nuevo la asignación de presupuesto para el año que viene, de algo que todavía no existe. Así que bueno, creo que es un desafío muy grande generar más conciencia en todos los actores de la sociedad civil y obviamente sobre todo en funcionarios sobre la necesidad de implementar cuanto antes esta figura. Y bueno, todavía estamos muy lejos de eso, todavía es muy bajo el nivel de conciencia que hay social y pública sobre la importancia de esta figura. Y la idea es ahora aprovechar un poco esta conversación entre nosotros para, a la luz de los hallazgos de la investigación que señala falencias enormes en el acceso a derechos sociales, conversar un poco sobre, por un lado, cómo podemos hacer para impulsar la designación del defensor, para impulsar a los legisladores que tienen que cumplir su rol. Bienvenidas todas las ideas que tengan sobre eso, candidatos o integrantes de la sociedad civil que están presentes, y también sobre, a la luz de esto, también cómo, cuál imaginan que es la agenda de trabajo de un defensor o defensora de los derechos de la niñez y adolescencia para incidir sobre algunos de estos problemas estructurales. ¿Qué rol debería asumir el defensor o defensora y qué tipo de estructura debería generar para poder promover un sistema más justo que resuelva algunos de estos problemas más importantes? ¿Cómo imaginan, qué rol debería tener el defensor? Hay datos terribles de educación, de alimentación, salud, bueno, todas las cosas que vimos, hábitat. ¿Qué imaginan, cuál imaginan que es el rol del defensor? Y bueno, es eso. Hay una conversación informal y horizontal. Yo, cada uno, el que quiera hablar, les propongo que levanten la mano y se presente, diga quién es. Y en el caso de los que son candidatos, que explique que digan que son candidatos. Si tienen los nombres que se ven ahí en los cartelitos que sí. Sí. Bueno, mi nombre, nos conocemos casi todos, mi nombre es Laura Musa, soy de la Fundación Sur Argentina, y yo quisiera ver si todos estamos de acuerdo, por lo menos si puedo convencernos de que estemos, es en exigirle a que cuando, primero, bueno, tenemos que seguir tratando de hacer todo el cabildeo que estamos haciendo para que las dos cámaras se integren, ahora falta diputados y la comisión finalmente se integre. Pero después me parece esencial para la transparencia de este proceso, ya que además hablamos mucho de transparencia, es que ese concurso sea un concurso que tenga todas las reglas bien claras antes de comenzar. Nosotros hemos mandado desde Infancia en Verde, desde nuestra organización en particular, modelos de concursos, porque la ley dice concurso por oposición y antecedentes, y hemos escuchado de algunos legisladores que, bueno, que donde dice concurso puede ser una entrevista personal o puede ser, digo, donde dice concurso significa concurso para nosotros, y me parece que si no es un concurso con toda la rigurosidad y saber antes, digo, las reglas del debido proceso, va a ser después objetado como los concursos que conocemos en muchas facultades, que son eternos y no terminan y no tendremos defensor aunque hayan concluido el proceso. Por un
hablado de eso, incluso ya al comienzo viene débil porque nadie sabe, todos hemos dejado, los que son candidatos o candidatas, hemos dejado los antecedentes y no decía a priori cuánto valen los antecedentes respecto del concurso y la oposición. Esto es como cheque en blanco para la discrecionalidad y me parece que lejos de que esto tenga después que afectar todo el proceso, lo podemos plantear de antemano para que la comisión que se vuelva a armar ahora, dotada además del presupuesto que tiene cualquier comisión del Congreso, esta tiene, gracias al cabildeo que se hizo, tiene un presupuesto adicional, que no tiene casi ninguna comisión en el Congreso, o sea que tiene todos los recursos para hacer un concurso muy transparente. Hay concursos, en nuestro país estuvo el de La Pampa, que fue un concurso hecho en distintos lugares, anónimo, digo que da prueba de que es posible. Justamente Juan Pablo Meaca, el defensor de los derechos del niño en La Pampa, te está viendo. Ah, bueno, le mando saludos. No, pero digo, es el único ejemplo en el país, por lo menos que de lo que hemos registrado, de un concurso riguroso, serio y absolutamente imposible de ser discriminador, porque los que juzgaban eran distintos del Consejo de la Magistratura, de la Legislatura, y era un equipo. Eso en el proceso. Y bueno, y después sí, conversemos sobre el rol. A mí me parece que sería muy bueno si pudiéramos reunir las experiencias de exigibilidad que cada uno de nosotros hemos hecho frente al Estado, frente al sistema educativo, el sistema de salud mental, el sistema del propio funcionamiento de los organismos de protección. Todos tenemos una cantidad, sobre todo los que están en algunos cargos que más facilita poderlo hacer, y si nosotros reuniéramos la cantidad de amparos o mecanismos de lo que fuera de exigibilidad de derechos, sobre todo los colectivos, pudiéramos sistematizarlo, sería un aporte para quienes dirijan o lleguen al cargo de defensor del niño. Digo defensor porque así es la ley, digo, para evitar. Y los equipos que puedan formar. A mí me parece que la historia de la exigibilidad de nuestras organizaciones es lo que más nos unifica y lo que más puede sistematizarse y utilizarse objetivamente por todos. Yo tengo una duda a las organizaciones que hicieron el amparo. Si desde el mismo amparo no se puede necesitar la conformación ahora nuevamente de la bicameral, digo, si no quedó abierto la posibilidad de que... Bueno, lo discutimos nosotros en los equipos legales de las organizaciones, pero la verdad que el fallo intima al Congreso, a diputados y a senadores era una cuestión política, no judicial, bueno, pero finalmente yo no sé, la verdad creo que va porque se estaría incumpliendo. No, sí, nosotros podemos notificar que efectivamente está, pero me parece que va a decir... sí. Más allá de que cada uno inste a los diputados para su oportunidad, representen para su oportunidad, me parece que sí decimos. Pero el plazo ya no justifica que nosotros nos presentemos, el plazo de la demora. ¿Tu nombre y organización? Indicaba, Yo soy Natalia Meta de Infancia en Deuda. digo, el fallo igual se los podemos enviar a todos el fallo, y si alguno tiene una herramienta técnico-jurídica que nosotros no estemos viendo, bienvenido. Sí, igual creo en la última conversación habíamos dicho, bueno, estábamos esperando dando un último plazo más, pero la idea es sí, creo... Notificar, por lo Sí, menos. y pedir, porque lo que hubo, la sentencia lo que hizo fue exhortar el año pasado, y la idea es, bueno, que emita un nuevo exhorto, claro, que le recuerdo de que estás incumpliendo. claro, a los diputados. Tampoco no son tantas las herramientas que tiene un juez para forzar el cumplimiento de una obligación de este tipo. Eso hay que ser consciente. Pero bueno, es abogado. Es otro poder. No, María José Lubertino. Yo estoy recuperando los pedidos de palabra. María José Lubertino, bueno, me conocen algunos. Fui diputada nacional y presidenta del INADI, también elegida por un mecanismo de estos institucionales, por el Congreso de la Nación. Lo que me parece importante, y yo quería traer a colación también, es el proceso de la elección del defensor del pueblo de la nación. Yo en este caso también hemos visto que una serie de organizaciones llegaron a la instancia de intimación al Congreso y tampoco sucedió nada, y finalmente lo que ocurrió es que el poder, incluso se ganó en apelación, etcétera, etcétera, pero el poder judicial termina diciendo, bueno,
nosotros más que intimar al otro poder del Estado no podemos hacer. O sea, a mí me parece, creo yo, que es más una cuestión política de trabajar sobre los distintos representantes de los bloques para que esto confluya en que finalmente se cumpla tanto con el defensor del pueblo de la nación como con el defensor del niño, y tal vez meter presión mediática o social en función de datos como los que acabamos de ver, etcétera, etcétera. Me parece que es más un trabajo más fino sobre las personas que tienen incidencia en el avance de esto. No sé, la ministra Stanley, los distintos bloques, yo creo, porque me parece que por la vía judicial uno puede seguir intimando, vamos como peleándonos sin eficacia. Esa es mi posición. Y después, bueno, en relación a esto, yo lo que quisiera decir es, estamos en competencia, somos todos candidatos, etcétera, pero me parece que después de tantos años de trabajo con muchos compartidos, también la idea de tu grupo tiene que ser, formamos parte de un equipo que en realidad lo que quiere es que se cumplan los derechos de los niños. Me parece que habría que trabajar con un criterio más de alguna manera todos vamos a seguir trabajando juntos, porque muchos tienen largas trayectorias y otros muchas energías juveniles para seguir en esto, y me parece que eso es lo que tenemos que poner por frente. Yo le había dicho a Enzo, que nos mandó la invitación, y aprovecho para agradecer, que estaría bueno que nos sacáramos todos una foto juntas, diciendo todos por los derechos de los niños, queremos que se salga pronto, hacer alguna movida así. Y por el otro lado, creo que más allá de todos los buenos planes que tengamos en relación a las urgencias, un organismo que se crea de cero tiene que dedicarse en la primera etapa inicial a tener estructura, porque digo, te dan el presupuesto, pero eso es un vínculo para que te den la estructura, para que puedas tener el personal, procedimiento de selección, federalidad y delegaciones en la provincia. El proceso que hicimos cuando creamos casi de cero el INADI fue ese, y nos tomó 3 años, 2 años y medio, y con mucha voluntad política para que eso sucediera. Si no, vas de traste por la vida, y de hecho la Defensoría del Pueblo de la Nación, que tiene el presupuesto y yo, fue cayendo, porque no tiene, a pesar de tener un equipo maravilloso y mucha gente muy buena, no tiene cabeza y no tiene... El INADI también, pero bueno, eso es otro tema ya más político. Lo que quiero decir es la Defensoría del Pueblo de la Nación, que es un organismo autónomo, está en merma porque no tiene poder real, porque no hay defensor, claro. Mirá lo que pasa en Cuenca Matanza. Gracias. Sí, yo soy María Elena Nadeo, también nos conocemos con muchos y muchas de quienes estamos acá. Estoy un poco afónica, así que voy a hablar poquito, mejor aún. Por el gol de rojo. No sé por qué. La verdad que es muy valioso este material, sinceramente los recibimos con mucho interés en estos últimos años. La verdad que nos siguen impactando, ¿no? Nos siguen la cifra. Además nos hace revalorizar el rol del Estado y de lo que pueden las políticas públicas y las políticas sociales en estos tiempos de tanta confusión a veces en el sentido común y en los medios de comunicación. Revalorizar este 52% de los chicos que, si no entendí mal, que la prestación médica es la del sistema de salud pública. La verdad mueve en un momento en que el sistema de salud público viene siendo muy desvalorizado y golpeado, la verdad que nos mueve a mirar más atentamente y a seguir luchando por el fortalecimiento del sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Y así podríamos decir en cada uno de los indicadores. Yo comparto lo que dicen acá las compañeras, tanto lo que dijo Laura sobre el concurso, lo que dice María José sobre la cuestión más política. Es una deuda, como bien señalaron ustedes en esta movida. A mí me parece que este tipo de informes pone de manifiesto que tenemos un problema estructural muy serio, no es nuevo, son las raíces de la
colonialidad, digamos, o la dependencia o la estructura desigual de la Argentina y de América Latina. Entonces, para un organismo unipersonal, además, o con una pequeña colegiatura, como es la Defensoría del Niño, la verdad que hay que pensar muy detenidamente cómo enfocar este tema, porque ese organismo solo no va a poder cambiar la estructura económica y social desigual de la Argentina. Entonces tiene que haber un perfil muy pensado en detectar cuáles son, por un lado, las situaciones de mayor gravedad, me parece, porque en este panorama hay mucha heterogeneidad y mucha dispersión, ¿no?, en cuanto a quienes están sufriendo más en este momento. Entonces, tomar algunos de esos aspectos centrales más graves, para el tema de la exigibilidad que señalaban acá Laura, y después pensarlo como una herramienta para poder contribuir a un arco de transformación, ¿no?, en cuanto a las condiciones de vida de las grandes mayorías. Acá hay un sector amplio que está sufriendo, y esto no es nuevo tampoco, y es de largo plazo. Entonces, me parece que son dos niveles de trabajo distintos que va a tener este defensor o defensora de los niños en la Argentina. Una cuestión más focalizada y otra cuestión más estratégica, y habrá que ver con qué alianzas y con qué sectores se involucran, ¿no? Sí, mi nombre es Gabriel Lerner, soy abogado y candidato. A mí me parece que hay un problema de visibilidad de la infancia en general y de los derechos del niño en particular, que facilita de algún modo que este proceso se haya vuelto más lento, pero en un contexto donde hay un montón de situaciones de invisibilidad que están produciendo retrocesos en los derechos de los chicos. Yo digo esto porque me parece que, a mí particularmente, me parece un avance de una calidad significativa cumplir con la manda de la ley 2661, que no cumplimos durante muchos años. Lo digo desde una militancia política que pudo haber contribuido más a resolver ese tema. Ahora, al mismo tiempo, no puedo dejar de asociar que este avance y ahora esta lentitud esté despegada de que ahora en la última reforma previsional se le quitó la movilidad a las asignaciones durante un trimestre completo. Eso es lo que dice el fallo de la Cámara de Seguridad Social reciente frente a los amparos. Yo tengo un amparo junto con Nate Capital, Casa Sidín, etcétera, por los 8 millones de niños, casi 7 millones de niños con AUH y asignación familiar, a los cuales la ley de reforma previsional les quita entera la movilidad de un trimestre completo, digamos. Tenemos una reforma del sistema de pensiones que produce un recorte muy fuerte de acceso a las pensiones de chicos con situaciones de discapacidad. Los instrumentos de medición con los cuales nosotros tuvimos épocas de mejor o peor relación, pero lo cierto está en que no puede discutirse su valor para estas discusiones y para estos estudios y para definir políticas, no logran todavía reconocer el tremendo impacto que ha sido en las familias el cambio del peso de las tarifas al interior de las canastas familiares. Ahí se ha pasado de un 3 al 5% en los asalariados del peso que tenían el agua, la luz, la electricidad, a un peso del 15 o 20%, y esto no está mensurado. Yo lo que estoy diciendo es que me parece que deberíamos tratar de lograr que el tema vuelva a tener visibilidad, pero en el caso, al menos de la manera en que a mí me gusta hacerlo, creo que hay que relacionarlo con los problemas que está viviendo la niñez, que esto no aparezca como un reclamo de algunas personas que quieren ir por un cargo porque les interesa, porque estudiaron mucho, sino que me parece que tiene que estar asociado a lo que en el actual momento está pasando. Y yo estoy planteando algunos retrocesos muy significativos, que me parece que es muy difícil remontar la cuesta de la invisibilidad que estamos teniendo, porque yo creo que no es desinteresada, que tiene que ver con el problema de qué lugar tiene en la agenda el debate sobre estos temas de la niñez. Me parece que ahí aparece asociado el defensor. Yo estoy dispuesto a un aporte común para empujarlo. En relación a lo que decía Laura, yo no creo en un debate puntilloso, Laura Musa. Yo creo que está bien, es decir, la ley dice... No dijo un concurso. Sí, yo estoy de acuerdo con el concurso. Creo que también es un concurso que no es un concurso universitario, ni es un concurso a la magistratura. Es decir, hay que entender que hay gente de diversas disciplinas, diversas extracciones, diversas trayectorias, y hay que encontrar un camino... Pero sin disciplinas de organizaciones sociales que no tienen disciplina alguna. Por eso, pero hay que encontrar un camino para reconocer
los méritos de esas trayectorias y esos saberes, pero poder ponerlos a todos en valor. Y no es una tarea sencilla, hay un reglamento que ha buscado, incorporando las adhesiones, el currículum, atravesar un examen, la presentación de un plan de trabajo, es decir, se han establecido 4 o 5 dimensiones que pueden ser valoradas por la parte de una comisión que es muy representativa por su composición de las 2 cámaras, un proceso que se ha hecho con mucha claridad y transparencia. Entonces me parece a mí que yo no sembraría, no ubicaría el problema principal en la transparencia de este proceso, sino en la posibilidad de llevarlo adelante. Laura, te lo digo, pero no te digo, no. Pero Gabriel, todo eso que vos decís es cierto. Hay concurso, hay diferentes, digamos, ítems. Ahora, me parece que es básico porque ninguno lo soportaría en ninguna otra área, entonces no quiero tirar abajo el valor de este cargo tampoco, es que no sepamos de antemano cuánto vale. Digo, para no dejar lugar a la discrecionalidad. La discrecionalidad ha sido enemiga en materia incluso de derechos de infancia, de todos los derechos. Todos los marcos de discrecionalidad. Entonces no quiero para un cargo donde hay mucha gente muy capaz de trayectorias muy diferentes que se embarre con discrecionalidad. Después la mayor exigencia, entendiendo todo, porque todos sabemos que no es ni académico, ni es, digo, está claro, leo la ley 2x3, o sea que sé lo que dice, pero no menos que lo que dice la ley. No menos de lo que dice la ley. Bueno, tengo 5 personas anotadas, así que voy a ir en orden. Sí, vos. Nombre y organización. Alicia Guerrero, abogada. Bueno, yo... A ver, Ezequiel, vos estás filmando. ¿Están todos de acuerdo en que se filme? Porque no... Una buena pregunta. Si hay alguien que no está de acuerdo, no se filme. No sé, No sé, secreto de Estado. Estoy transmitiendo. Ah, está transmitiendo. Ya estoy de acuerdo con que se pregunte primero. Pero... Lo pregunté de entrada. Yo no tenía problema de que me filmes a mí, pero si hay alguno que tiene problemas... Mandamos un saludo a todos los que nos están viendo y que nos ayuden a defender los derechos de los niños. No, y además soy candidata también. La verdad que yo me anoté como candidata porque me pareció que el espacio la figura del defensor del niño venía a ocupar este rol de ombudsman o de organismo de control de otros organismos y de exigibilidad que no existía hasta el momento, que hubo un montón de organismos en su momento que lo cumplieron, como en asesoría tutelar, en la que yo trabajé y trabajo actualmente, reclamando por el cumplimiento de derechos que la verdad que no eran efectivos, no se efectivizaban, pero que ahora se dotaba, este organismo previsto en la 26061 del defensor dota de herramientas muy interesantes que permiten hacer muchas cosas, sabiendo que es verdad que lo político, el contexto político es muy adverso, que no es sencillo, y vinculado a eso me pasaba, a medida que escuchaba tu informe, de relacionarlo con la sensación de que el panorama va a ir empeorando, porque todos los indicadores que vos marcabas de salud, de trabajo infantil, están muy vinculados al trabajo de los adultos. O sea, los niños son parte de familias y estamos viendo, lo estamos haciendo a diario, el trabajo se está precarizando. Hay una frase que se dice en el mundo sindical que es trabajo decente para los adultos, educación de calidad para los niños, como fórmula para la erradicación del trabajo infantil. Digo, el trabajo infantil va a seguir creciendo porque está muy relacionado a la precarización que estamos viendo del trabajo de los adultos y de los despidos y de la cantidad de gente que a diario se está quedando sin trabajo. Todo eso va a repercutir en mayor atención en los hospitales, porque los chicos no tienen obras sociales, en mayor trabajo infantil, sumado a todo lo que está pasando, lo que decía Gabriel, digamos, de bajas de pensiones, de falta de pago a obras sociales de chicos con discapacidad, o sea, bueno, me parece que para el que le toque ser defensor, el trabajo va a ser muy arduo y va a hacer falta la colaboración de todos, por eso me parece bien lo que dice María José.
la verdad que el que llegue tiene que saber que puede contar con el apoyo de todos nosotros, porque es muy complejo la tarea, pero es un desafío muy interesante, que me parece que hay que tomarlo con compromiso, con responsabilidad, y hay que pelear porque se implemente, de la manera que sea, a través del juez que ya dio una orden diciendo que se conforme la comisión y ahora volvió a quedar dormido, a través de los diputados o de los referentes en los bloques, digamos, la Cámara de Diputados, que envíe a sus representantes. Así que bueno, me parece que con todo lo negativo del panorama, a mí me entusiasma mucho esto, y ver quienes están acá me llena de orgullo, me parece que es un desafío que, bueno, tenemos que estar a la altura, digamos, de lo que se plantea, y que llegue, que el que llegue saber esto, que somos todos los que estamos colaborando para que sea exitoso el rol del defensor. Nada más. Gracias. Hola, buen día. Soy Rosana Gotti de Aldeas Infantiles SOS, integrante también del espacio de Infancia en Deuda. Tomando algunas cuestiones que mencionaban, creo que esta podría ser una oportunidad en esto de incidir y presionar, digamos, a quienes tienen que tomar la decisión para conformar la comisión bicameral, de poder hacer una especie de posicionamiento, comunicado o algo así, donde convoquemos a todos los que son candidatos a defensora a poder firmar ese posicionamiento o ese pedido de celeridad del proceso o que se continúe con esto que se estancó desde el año pasado. Eso por un lado. Y por otro lado, teniendo en cuenta que acá hay varios candidatos y candidatas a defensores, llamar, digo, a la reflexión, digo, y descarto el compromiso que todos tienen con los derechos de los niños, pero que efectivamente cuando se conforme, cuando se elija al defensor o defensora, esta institución tan anhelada para quienes hace muchos años venimos trabajando por los derechos de los niños, no sea una institución más, porque los datos que muestran, digo, el estudio que hace la UCA, y aprovecho para agradecer la invitación, es que alrededor de los niños se han creado un montón de instituciones y de dispositivos y de organismos, pero los derechos de los niños siguen siendo igual o cada vez más vulnerados, digamos. Entonces, bueno, desde ese lugar, estas dos cuestiones, digamos, poder apropiarse de ese espacio a quien tenga la posibilidad de ocuparlo y convocar a hacer algún llamado, posicionamiento para que salga alguna carta para presentar en diputados. Natalia. Sí, bueno, Natalia Meta de Infancia en Deuda. Muchísimas gracias, Janina, por todo. Nada, yo lo que quería decir es, en primer lugar, estoy de acuerdo en que hay que visibilizar la problemática, que es un tema fundamental para poder avanzar, pero que no es solo eso, porque me parece que también la demora hoy tiene que ver con cuestiones internas del Congreso, que son increíbles que se estén dando en este momento cuando los niños son el centro, ¿no? O la vida, no sé si como, ¿no? Es el centro de discusión que, digamos, que incluso ha despertado pasiones en el Congreso, y sin embargo ninguno de los dos lados le está prestando atención a... No. Y bueno, discuten cuando... La verdad que están discutiendo si digamos, se pasaron horas y horas el otro día en el debate discutiendo a ver cuándo había un niño o no había un niño, ¿no? Sin embargo, con el aborto estamos fregados. Hace 30 años, 50 años. La La deuda con las mujeres viene de lo que quiero decir es que no se ve reflejado, digamos, hoy esa preocupación, digamos, en avanzar con esto. Y después, también había algunos argumentitos a favor de proteger a los adolescentes. Sí, bueno, digo, esto da para ¿no? mucho. Yo simplemente quería decir que los chicos están en el centro del debate hoy. O sea, de alguna manera. Están en el centro. Las Sí. adolescentes hoy son protagonistas del debate. O sea, Están en el centro, no solo las adolescentes, sino que es un debate, es un debate que está poniendo ese tema y se está discutiendo apasionadamente, encarnizadamente, e incluso yo creo que muchas de esas peleas que hay son peleas que se reflejan hoy en que no se quiere avanzar en terminar de constituir la comisión. Hoy, no sé si eso pasaba hace 3 meses, pero sí hoy eso está incidiendo y mucho. Y digamos, más allá de la posición de cada uno, digo, no quiero abrir juicio sobre eso. Eso lo quería decir por un lado. Y segundo, que como decía Gabriel, yo también pienso
que es cierto que primero tenemos ahora que dar la batalla para lograr avanzar y después podemos ver lo del concurso, pero también algo que fue una enseñanza para mí es que cada resquicio que hemos dejado en los temas de reglamento ha sido aprovechado para demorar el proceso. Por ejemplo, cuando se hizo el reglamento, acá está María que puede dar fe, yo discutí mucho que estaban todos los plazos concatenados, digamos, el reglamento que implicaba llamar a los candidatos, pedir los antecedentes, pasar al examen. Había un solo plazo no concatenado, que es este que estamos viviendo ahora, entre la presentación de antecedentes y que comenzara el concurso. Yo les dije, me dijeron, no, bueno, pasa que hay receso, qué sé yo, pero igual puedo poner un plazo concatenado, pongo un plazo amplio, pongamos 6 meses, como digamos, para tener un plazo. Está bien, ellos dijeron, no, bueno, qué sé yo, estábamos contentos porque salió así, y ahora estamos viviendo, digamos, toda esta demora donde nos cuesta reclamar, porque en ese momento, ese pequeño resquicio que nosotros les dejamos, diciendo, bueno, está bien, qué gran esfuerzo que hicieron después de 12 años, está bien, dejan un espacio, yo lo hablé muchísimo, dijeron, bueno, es lo que logramos en la discusión entre todos, ¿no? Cada diputado un poco, o senador, digamos, esgrimiendo, y bueno, y nosotros también, contentos con lo que habíamos logrado, nos seguimos insistiendo, pero ahora estamos viviendo eso, ¿no? Entonces, lo digo también para también atender a todo lo que hace a la rigurosidad, que yo digo, la verdad me parecía exagerada, Laura, pero ahora que lo estamos viviendo en carne propia, digo, bueno, la verdad es que hubiera hinchado un poquito más con eso, que era injusto, porque era, ¿por qué están todos los plazos concatenados menos uno? Porque hay vacaciones, digo, no terminaba de tener sentido. Entonces, bueno, termino con esto. Les pido, por favor, nosotros venimos insistiendo mucho con esto, para mí es un punto importante para luchar por los derechos de los niños, más importante que otros, sobre todo porque es unificador. Y entonces ahora les pido a todos que por favor dejen de lado las diferencias que puedan tener y que todos, digamos, nos juntemos, no solo hoy, y nos saquemos una foto, hagamos un comunicado y sigamos trabajando juntos para poder trabajar no solo por el defensor, sino por los derechos de los chicos, que la verdad que es una situación muy grave lo que presenta Yanina. Digo, aunque fuera todos, digamos, aunque todo fuera la mitad, digamos, de lo que hemos visto hoy, es gravísimo, ¿no? Digamos, más allá de que uno ponga en cuestión, bueno, mira, esto yo no sé si estoy de acuerdo en cómo lo miden. Si uno baja toda la mitad, igual es gravísimo. Entonces, no hay mucho para discutir en ese sentido. Así que nada, les hago ese pedido, es un ruego que les hago, es el mismo ruego que les hago digamos, a los legisladores y nada, bueno, gracias por venir. Estaría buenísimo si todos, antes de terminar, aunque sea, dicen su nombre, así nos conocemos. Marisa Herrera, soy del CONICET. Bueno, básicamente un poco retomando esta idea de lo del reglamento, a mí me parece que hay una cuestión obvia que es, todos sabíamos el reglamento antes de concursar. Digo, me parece que está, digo, más allá de que el reglamento puede haber sido mejor, que tiene problemas de plazo y todo, me parece que la idea de judicializarlo y todo es un monstruo atrás que no ayuda, me parece que no ayuda. Creo que en ese aspecto tenemos que también blanquearlo. Y la discrecionalidad va a estar siempre, digamos. ¿Cuánto vale en un antecedente? No, sí, la discrecionalidad de lo que tiene que ver con los currículums, ¿cuánto vale? Acá, por ser amigo de Gabriel, que él haya sido ex secretario y alguien que es investigador. Digo, ¿qué diferencia hay? Es muy difícil poder evaluar eso para ciertos cargos. Entonces digo, me parece que la discrecionalidad siempre va a estar. El tema es justamente que se cumpla con los plazos, o sea, que hay un reglamento con procesos que más o menos está indicado de distinto tipo de niveles de medición de cierta formación. Digo, me parece que eso está. Digo un poco porque si no empezamos ahora con el rum de podríamos llegar a después el día de mañana judicializarlo, me parece que eso no es bueno en este momento para nadie. Me parece que eso también es importante tirar para el mismo lado en ese aspecto. La otra cuestión, yo sí creo en esto que hay una cuestión política atrás. Yo creo que venía muy bien y ahora se retrasó. Yo creo que es una cuestión política, creo que tiene un retroceso claramente lo que vimos acá de las políticas neoliberales, creo que en eso está muy claro, de una visión sistémica, por lo cual, ellos son organismos de control. El artículo 48 habla de control. Y controlar, claramente, a nadie le gusta ser controlado. Por lo cual es evidente que el gobierno actual no le va a gustar, y más el año que el año es electoral. Digo, te digo, en algún punto, por eso yo no creo que sea una cuestión interna de que se están llevando, no se llevan bien los diputados y no tienen el teléfono para... Digo, yo creo que es una cuestión interna. De los diputados creo que es más allá de eso, que es una cuestión de decisión política de venía bien y ahora frenarlo. Digo, creo que se combinan las dos cosas. Está bien, pero es que en definitiva es lo mismo, porque los diputados es un organismo político. También en definitiva, es una decisión política de los diputados que también tienen una formación política, por lo cual yo creo que viene por ahí y por eso me parece importante seguir fortaleciendo lo que tiene que ver con los medios, lo que tiene
tiene que ver con la importancia de este rol, con lo que tiene que ver justamente designar el defensor del niño, que es una gran deuda pendiente, hace también revalorizar esta invisibilidad que sigue estando muy fuerte. Digo, creo que pasa por ahí. Sin dejar de tener en cuenta que parece que no es una cuestión no procedimental, sino sí una cuestión más de decisión, más de fondo o política. Nada más que eso. Bien, dos temas, ¿no? Hablamos. Uno, la importancia de los datos, que, bueno, este informe es indiscutible. Y por otro lado, la cuestión del defensor. A pesar de que estos datos son indiscutibles, quizás no, está bien, es nuevo, mañana se va a difundir, pero hay otros informes anteriores y hay muchos otros datos que dan cuenta de la situación de la niñez en la Argentina y creo que no es un tema prioritario en la sociedad argentina, la niñez, porque realmente los datos de pobreza son alarmantes, o sea, la pobreza es infantil, la pobreza es adolescente y eso nunca se levanta, nunca se destaca, ¿no? La falta de acceso a la salud, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso completo que tienen la mayoría de los chicos en la Argentina y la punición de la que sufren también los adolescentes en la Argentina, la estigmatización pública por los medios de comunicación y también por la sociedad en general, si se levantara ese dato de encuesta nos daría, podemos decir que la situación de los niños, las niñas y los adolescentes en la Argentina no es, lamentablemente tengo que decir que no es un tema prioritario. Y unido a eso, creo que también la cuestión del defensor, a pesar de tener un nombre defensora tiene un nombre muy importante, ¿no? Porque refiere realmente a un ombudsman de los niños o lo homologa al defensor del pueblo, que el pueblo serían los niños en este caso, tampoco tiene una caja de resonancia muy grande en el país, o sea que habrá obstáculos políticos, coyunturales, habrá, pero realmente muchas de las tareas que tiene asignadas el defensor tienen que ver realmente, como dijiste vos, María Elena, con cuestiones, como dice este informe, con cuestiones que hacen a la estructura económica, a la estructura social del país y por otro lado también a la visibilización de las injusticias que se dan en la población infantil. No se puede esperar de la figura del defensor, por más equipo valioso que tenga que acompañarlo, por más presupuesto evidentemente bueno, pero reducido para dar cuenta de esta situación, que el defensor del niño no hay que cargar de expectativas a la figura del defensor del niño. También el defensor del niño y de la niña tiene que superar la exigibilidad que como organizaciones de la sociedad civil hemos llevado adelante, Laura, tiene que superar, es mucho más que eso, porque si no sería una organización de la sociedad civil más. O sea que el camino está un poco marcado de alguna manera con lo que vos dijiste, María Elena. La exigibilidad, lógicamente, es el punto número uno, unido también a la construcción de datos, que es lo que dijo Facundo. O sea, tiene que haber construcción de datos en el país, tiene que haber un diagnóstico certero, verdadero, de cuál es la situación de los niños, cuáles son las violaciones de los derechos de los niños y cuáles deben ser las políticas que deben seguirse para el cumplimiento de los derechos de los niños. Y muchas de esas políticas, o sea, el camino de la exigibilidad, va a tener que ir por un camino realmente que en esta coyuntura política y otras cuestiones no están unidas a las políticas macroeconómicas, que esas serían las vulneraciones más evidentes que vamos a tener, que va a ser muy bueno poder repararlas, ¿no? Como todas las, digamos, todos los tipos de abusos que sufren los niños dentro de la familia, en el sistema educativo, en el sistema judicial. Eso realmente puede ser un camino muy bueno para visibilizar las injusticias, digamos, basadas en la violación de los derechos civiles de los chicos y de las chicas, pero todo lo que está basado en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, que es lo que da cuenta esta investigación, creo que nos va a tener que encontrar unidos y articulados con otra cantidad de organizaciones que exceden al defensor del niño y de la niña, porque también otra cuestión que tenemos que señalar para ver la invisibilidad o la poca importancia que se le da a la situación de la niñez es ver el sistema específico de promoción y protección de los derechos de los chicos, que
que tampoco está visibilizado. Acá nos dicen que no lo ven, las familias lo consideran, no lo consideran, o sea que es inexistente. O sea que esto va hermanado con el cumplimiento de la Ley de Promoción y Protección, por un lado, y de la integralidad de las políticas públicas, que es como el ABC del cumplimiento de los derechos humanos. Por otro lado, creo con respecto a la elección, estamos en este brete ahora, creo que lo tenemos que visibilizar, creo que tenemos que ir todos juntos, unidos, muy bien tomando lo que dijo María José, y saber que estamos en una coyuntura difícil, que esto no es casual, o sea, un organismo que por los discursos que escuchamos todos estamos entusiasmados a ir juntos para el cumplimiento de los derechos de los chicos, la coyuntura del país y la coyuntura regional y mundial, podríamos decir que no favorece esta elección, así que cuanto más juntos mejor. Hola, mi nombre es Mara Valor, vengo de Tucumán. Disculpen la tardanza, tuve un problema con el vuelo, pero bueno, vine exclusivamente para estar aquí. También soy postulante para la Defensoría. Estaba hojeando un poco el informe, me parece un aporte interesantísimo, pero lo que veía era que incluso hay cosas que son tremendamente graves, que cuando hay la carencia de eso, de todo lo que es hábitat, educación, salud, lleva a peores violaciones de los derechos de los niños. Hablo de niños que son víctimas de trata, de prostitución infantil, que desaparecen literalmente en Argentina. Entonces, la carencia de todo esto lleva a cosas peores. Intentaba ver si estaban en el informe, creo que no, pero incluso esos son los desafíos que tiene por delante la Defensoría en general, de temas gravísimos. Y yo participé en todos los llamados que se hizo desde el inicio que se conformó la bicameral en cada una de las audiencias, y mi aporte sería un poco federalizar incluso más la visión. No sé cuántos de aquí son, además del interior del país, pero es como que incluso cuando veía la lista de los mismos postulantes, la mayoría son de Capital o de Buenos Aires, y bueno, es algo entendible porque la mayoría de los organismos de gobierno y donde fuertemente se tratan estos temas quizás está acá, y está bien, pero por ahí cuando uno se recorre las provincias, y sería bueno que todos, tanto los que están trabajando, los que lleguen, el que llegue y ponga sus adjuntos, tengan, pero sería como una condición sine qua non, una visión federal, es decir, no de escritorio, porque en general somos todos bastante federales. Claro, uno lo ve cuando escucha por ahí discursos que son muy de lo que se debería hacer, pero la situación, digamos, en lo que algunos le llaman el resto del país, de la infancia, es todavía peor, digamos, y cómo se ha naturalizado la violación de los derechos del niño. Vos caminas por la calle de Tucumán y en todas las esquinas va a haber chiquitos tirados en la calle pidiendo, muertos de frío. Y vos decís, ¿dónde está el Estado, la Secretaría de Niña y Adolescencia, la Dirección de Familia, etcétera, etcétera? Es una ausencia tremenda. Entonces, bueno, poner eso, digamos, en eje porque yo les cuento en Tucumán, pero en todas las provincias donde yo visito, veo, y es una situación deplorable, muy, muy grave. Y ahí lo que sí habría que definir cuando se cree la Defensoría es esto que ya lo mencionaron antes, si se va a trabajar con delegaciones en todas las provincias o vamos a trabajar fuertemente en promover la designación de los defensores provinciales en las 19 provincias donde faltan, donde ahí en su momento la bicameral iba a ir y empezó yendo por ahí a hacer encuentros por lo menos regionales. Se frenó eso también, pero creo que bien se vuelva a constituir. Tendrían que seguir en eso, porque de verdad, como le decía otro de los amigos, no se habla en el país. Uno habla así de la deuda esta del defensor. Dicen, ¿qué defensor? No hay idea por ahí de lo que está pasando, de la importancia que eso requiere, y ni hablar de muchas provincias del NEA, del NOA, una ignorancia tremenda respecto a ni siquiera que estamos en esto, o sea, de que hay una vacante. Entonces por ahí el hecho de que la comisión, cuando se constituya parte del presupuesto, sea para hacer como un recorrido regional y despertar este tema, tanto para que tenga la conciencia de la necesidad del defensor nacional, pero también para meter de alguna manera una presión política, porque son las legislaturas provinciales las que tienen, en el caso de Tucumán, por ejemplo, de sancionar una ley, o donde ya existe la ley, de verdad poderla aplicar.
generar esa conciencia en las provincias, porque el defensor va a poder hacer una tarea conjunta cuando haya defensores provinciales también y va a poder abarcar, digamos, lo vasto de nuestro país, digamos, siendo tan grande y con tantas diferencias territoriales. Bueno, nada más. Gracias. Les pido ahora, me quedan muy poquitas intervenciones anotadas, pero por favor que sean breves, así. 1 minuto y medio. 1 minuto y medio. ¿Quiere que hagamos la foto primero? Sí. No, yo no quiero la foto. Quiero hablar contigo. No quiero hablar. Por eso, no digo, para que no cierre el debate ya y la foto, si ella se tiene que ir. Si somos breves, muy concisos. Bueno, estoy de acuerdo con todo, menos en judicializar, esta vez no acompaña la idea de Laura. Pero digo, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esta es una institución moderna de política social para los niños, moderna dentro de un país en retroceso en la aplicación de las políticas públicas, sobre todo para la infancia. Entonces, coincido con ella, con la doctora, porque me parece que si no tenemos en cuenta que es, además, una discusión política más, digo, la Cámara de Diputados es la casa más política de la Argentina. ¿Quién va a nombrar la Cámara de Diputados? Más allá de si es con concurso o sin concurso, obviamente, y es esperable, no sé si es deseable, pero es esperable, que la política no sería deseable que atraviese la política partidaria, pero sí es deseable que la política atraviese esa elección por estas cosas que se han dicho acá, sobre todo por lo último que decía la compañera de Tucumán, y me parece que una de las primeras, agregaría, alguien dijo 2 actividades como primeras para tener en la cabeza que asuma, la tercera es esta, empezar a trabajar coordinadamente con las legislaturas provinciales para que se nombren los defensores provinciales que están faltando. Hay 3 nada más, bueno, está faltando todo. 5. 6. Sí, Misiones, Santiago del Estero, La Pampa, Santa Fe y Neuquén. Me había faltado Neuquén. Entonces me parece, esa es, y apelar entonces a estos colegas, futuros colegas, de trabajar en conjunto. Porque la verdad que no somos campanita, ninguno de los que estamos acá. No somos ni campanita ni santos, todos venimos con una ideología política que nos atraviesa, que nos ilumina, y que seguramente va a iluminar lo que nosotros pensemos desde el rol de defensor. Y así tiene que ser. Entonces me parece que saber esto, tener en cuenta esto, más todo lo que se dijo acá, que por supuesto estoy de acuerdo, pero no borrar el tema de la política. La política atraviesa permanentemente todo nuestro hacer. Y la política está atravesando la cocina de los hogares de nuestra Argentina hoy. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo. Gracias. A mí. Filmame, Silvia, por favor. Hola, mi nombre es Ezequiel Alabastino, soy acompañante terapéutico. No trabajo en ninguno de los rubros que ustedes están trabajando. Les dejé una tarjeta personal en donde pueden ver más de 12 años de continua militancia por los derechos de infancia, donde me rompieron la cabeza, me amenazaron con un arma, me tiraron basura en la casa, me tiraron perros muertos. Y la verdad, señor Yanina, que el año pasado hayas metido el indicador de esta pobreza multidimensional, que, bueno, estuvo Wiener presente dentro de los funcionarios. Y hablando de pobreza, también soy pobre. A mí me gustaría esta oportunidad histórica que tenemos de juntar a los defensores a los candidatos a los defensores de los derechos del niño, que nos pongamos de acuerdo para incidir cómo podemos, acá, según la información que tengo, ya las 5 diputadas que son las mismas del año pasado. La presidencia va a estar a cargo de Durango, que pasa para senadores, pero falta la firma de Monzó. Monzó parece que no quiere. Tendríamos que ir por la presidencia de la Cámara de Diputados para que se siga esta instancia de defensoría, y por eso insto a los defensores a ver si podemos personalizar esto en la presidencia de la Cámara de Diputados.
trámite administrativo que realizó. En ese sentido, de los 5... La información de que ya están confirmados los diputados. Comúnmente... Bueno, sí, eso es cabildeo. Comúnmente se juntan, los únicos dos candidatos que fueron son los dos únicos hombres, Abal Medina, que por cumplimiento de mandato fue reemplazado por Agasti, creo, y después Rodríguez Saá, que nunca quiso presenciar ninguna de las instancias de esta defensoría, fue reemplazado por otra senadora. Las 5 diputadas, según mi entender, están confirmadas, solamente falta la firma del presidente de la Cámara de Diputados para que se designe la bicameral y siga la estancia de concurso. Gracias. Sebastián. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Máster de Fundación Sur. Y quería agradecer a la boca por la invitación y básicamente decir algunas cuestiones que tienen que ver con el proceso. Digamos, yo discrepo por ahí con la mirada que habla de que este retroceso o que esta parálisis tiene que ver con una cuestión meramente coyuntural o que digamos, primordialmente coyuntural. Prueba de eso es que la ley es del 2005, debía ser, la figura del defensor del niño debía ser designada 90 días excepcional a la ley. Fundación Sur inició un proceso en ambas cámaras en el año 2007, se había llegado a una aprobación de creación de la comisión en el año 2011 en ambas cámaras, pero nunca se integró. Tuvimos que hacer el amparo con un grupo de organizaciones, tuvimos que judicializar y gracias a la judicialización se abrió el concurso, y la herramienta de judicialización terminó siendo la herramienta que pudo abrir esa situación. Y lo segundo que quería decir es que me parece muy interesante lo que han dicho en torno al concurso y quiero reforzar la idea de que más allá de cuál sea los rubros o la manera en que, la discrecionalidad que se pueda dar, como bien decía Marisa, en términos de cuánto vale una cosa o la otra, digamos que eso es una discusión política claramente, que tiene discrecionalidad, sería bueno saber de antemano, cómo se va a estar plasmada esa discrecionalidad. ¿No? Te pido disculpas porque estamos cerca del tiempo, porque quedan 2 intervenciones más. 5 segundos. Yo quiero decir algunas cosas. La primera, voy a hacer títulos. La primera es que yo creo que en estos últimos años la niñez o las infancias desaparecieron. Desaparecieron de la agenda política, de la agenda social, desapareció. La niñez desapareció. Yo no estoy de acuerdo con que la temática del aborto tenga que ver con la temática de la niñez, lo cual demuestra que, voy al segundo, primer punto ya lo dije, cortito, voy al segundo punto. No es verdad, no creo que diga nada que no sé, que no todos estamos acá sentados lo sepamos, que estemos de acuerdo en todo. No es verdad. No es verdad. No es verdad que no estemos de acuerdo políticamente, no es de verdad que estemos de acuerdo todos en lo que tiene que ver con las niñeces y con las infancias. Eso no es verdad. Entonces, y para eso se hace un concurso, para que, digamos, bueno, que técnicamente salga el que teóricamente, o la que teóricamente esté mejor posicionada. Por lo cual, si nosotros hacemos un reclamo por el amor a los niños, estoy ridiculizando. Igual quiero, claro, porque si no, yo lo que quería decir... terminar y yo después me replicar. Entonces, lo que digo, además no te estoy contestando a vos, así que, al contrario. Lo que digo, nosotros hacemos una foto por el amor a los niños, solo los candidatos. Mi temor, y esto es una cuestión mía, de pudor mío, es que parezca como un reclamo corporativo de los que somos candidatos. Si lográsemos no me niego a una foto ahora de estas reuniones, los candidatos recibiendo el informe del barómetro, eso me parece una foto interesante, pero una foto solo de los candidatos me parece una cosa corporativa desagradable. Yo preferiría una foto, esta foto de hoy sí, vinimos a ver que nos digan esto y eso me parece piola. Pero no una foto reclamando, salvo que hiciéramos una foto con muchísimas más organizaciones, con interesar a otras personas, hacer una foto más amplia. Si no, me parece que es como una cosa de, che, quiero ver que me digas si salgo o no salgo. A mí no me gusta particularmente. Las dos últimas cosas que quiero decir es que estoy de acuerdo con los dos últimos debates, cosas que se dijeron acá. Una es propender a que haya defensores en las provincias, y ahí sí, creo que podríamos tener una unidad
de criterios y un rol interesante como postulantes acompañando y acompañadas en las provincias por cada organismo de protección de las provincias. Y la otra cuestión que propongo a los fines de esta no uniformidad, que para mí sería hipócrita y a la que yo no me prestaría, es por ahí que ustedes, los organizadores de este encuentro, u otros, o nosotros, eligiéramos temas para debatir entre nosotros. Tres postulantes van a debatir tal tema, otros 3 van a debatir tal otro, en distintas fechas. Me parece más interesante que hacer una cosa de todos pidiendo por la cuestión, y acá me sumo para cortar a lo de Sara. Nosotros tuvimos un problema, que es que en el medio hubo elecciones, y en las elecciones muchos que conformaban la bicameral no fueron reelegidos o no estaban directamente en las listas, y había que llenar de nuevo, y eso sí es una cuestión política, pues nosotros no tenemos nada que ver, porque en cómo los diputados, en el seno de los diputados se le dan posiciones a uno o a otro. Vos sos vicepresidente de esta comisión y entonces formás parte de esta bicameral, son cuestiones que nos super exceden, y por más que vayamos y que cabildeemos, no sé si existe el término, no lo vamos a resolver, y además sería a mi gusto totalmente improcedente. Eso quería decir. Había 2 personas que querían... Un minuto más frente. Tiene que haber un concurso lo más transparente posible, eso lo aprobamos y creo que estamos todos de acuerdo. También estoy de acuerdo en que no estamos de acuerdo, así que me pareció interesante la posición de Clarisa. Y 2 cosas más. Me preocupa la dimensión federal que va a tener la Defensoría, eso es un problema. También que muchos de los actores defensores no resistirían un concurso como el que estamos proponiendo. No son defensores independientes. ¿No son defensores? Independientes. Dependen del Poder Ejecutivo en muchos casos. Y después, en cuanto al rol político que tiene que tener la Defensoría, me parece que eso también es un mea culpa. Muchos de los que estamos acá salimos de la niñología. Aún, digamos, quiero que desde el colectivo de derechos de infancia, el lugar donde yo pertenezco, nos tenemos que central fortalecer el sistema de protección de derechos. La pregunta es si con todas estas falencias que muy bien nos describió la UCA, podemos guiarnos solamente con este sistema de protección, que encima sabemos que es una utopía, porque la imposibilidad de derechos con una Corte Suprema que dice que las sentencias de la Corte Interamericana no son del todo obligatorias, es un desafío con el cual creo que tenemos que pensar un rol político de la Defensoría un poco más allá, con otros actores, con otros instrumentos, y que esto creo que merece una discusión larga. Pero no saquemos una foto. ¿Puedo decir algo muy cortito? Dos personas que me pidieron repetir para cerrar, Dos cosas muy rápidas yo le he pedido para decir. Primero, me parece muy importante que las organizaciones, si quieren contar con nuestra firma, yo doy aval para que si hacen una nota que no quede en estos términos corporativos que nadie quiere, que se diga. Pero también yo quisiera retomar algo que dijo Lerner, que tendríamos que lograr poner 2 o 3 puntos de consenso colectivo para decir queremos que esto suceda por esto, esto y esto. Algo muy conciso, concreto, que sí pueda ser sostenido transversalmente por todos, pero eso me parece importante. Y por último, para mí, lo que es fundamental de lo que se dijo acá es que hay que construir, para que esto salga adelante, una cierta transversalidad en el Congreso, que se ha logrado con algunos temas y algunas leyes para que asuman que este tema es relevante. Me parece que hay que trabajar en esa transversalidad. Acá hay actores de distintas fuerzas políticas, actores en el sentido no de las personas, sino de las instituciones que representan las personas que estamos acá, de distintos espacios. Me parece que eso sería bueno trabajar un poco más. Y quiero retomar esta propuesta que se hizo de los paneles, los debates, o sea, nosotros no tenemos que esperar a que exista la Defensoría con un titular designado
para poder empezar a hacer algunas acciones que tengan que ver con defender los derechos de los niños, porque capaz que eso no sucede rápidamente. Entonces, pero eso no lo hacemos, todos estamos trabajando. No, lo que estoy diciendo es hacerlo juntos, hacer cosas juntos. Estoy diciendo, si queremos ir a alguna provincia y hacer alguna actividad juntos, si queremos poner un tema que estemos medianamente, que no haya conflictividad y ponemos un debate, hacer algo juntos. Eso para mí sería una muy buena señal de construcción anticipatoria de lo que hay que hacer. O armar en conjunto algún plan de cosas que nos parece que sea quien sea el que asuma, se asumen determinados compromisos, ¿me entendés? Eso me parece que es una construcción colectiva que tiene algún sentido y no espera a lo que no depende de nosotros. Bueno, de hecho, Infancia en Deuda nos planteó originalmente un compromiso para todos aquellos que íbamos a ser candidatos. Es decir, me parece que ese desafío es enorme, porque creo que el otro paso, el otro desafío enorme es comprometernos a trabajar, a no perder esta posibilidad de organismos que no son gubernamentales, que movilizaron, que hicieron una realidad, y otros que son una piedra en el zapato de la realidad, como la UCA, que sigue manejando un criterio a pesar del tiempo tan objetivo. Digo, me parece que como compromiso tendría que ser ese, ¿no? Es decir, no soltarnos de la mano de todas las organizaciones que movilizaron esto, independientemente de quién sea la persona que tome el cargo. Gracias. Bueno, cerramos, los invitamos y los que quieran quedarse a almorzar, los invitamos a almorzar un lunch acá y seguir conversando. Gracias a todos.